Bien, en este tema quiero empezar hablando de índice de refracción. La luz es una onda electromagnética, se propaga como una onda. ¿Vale? Entonces podemos seguir con algunas ideas que vimos cuando estudiábamos las ondas. En esta animación lo que vemos aquí es el punto foco emisor desde el que se propaga una onda. Podemos pensar también tanto en agua, en una gota de agua que cae en un estanque, y esa energía se va transmitiendo en forma de ondas, con máximos y mínimos. Pero esto también podemos considerar que es un foco emisor de luz, y la luz se va propagando, por ejemplo, en el plano, se propaga realmente en las tres dimensiones, pero si nos fijamos en el plano en este plano en dos dimensiones, se va propagando, y aquí la animación lo que nos indica es que cambia de medio, de un medio 1 al medio 2. Por ejemplo, que pasa de aire a agua o al revés. Hay un cambio de medio. Bien, recordad que la frecuencia es una propiedad que depende del foco emisor. Solo hay un foco, la frecuencia de la luz no va a cambiar. Pero recordar que la velocidad de propagación depende del medio. Si cambias de medio, la luz se va a propagar con una velocidad distinta. La luz en el vacío se propaga a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, y en cualquier otro medio se va a propagar a una velocidad menor. Bien, al cambiar de medio, como lo que no puede cambiar es la frecuencia, y sí que cambia la velocidad, aquí tenéis la relación que ya conocíamos de velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Vamos a escribir por aquí un poquito. Recordar que la velocidad de propagación, no la velocidad de oscilación de los puntos del medio, sino la velocidad a la que se propaga la onda, a la que se propaga el frente de onda, longitud de onda partido del periodo. Y el periodo es la inversa de la frecuencia. La frecuencia la podemos llamar f o la podemos llamar nu. Esa letra de ahí es una letra griega, que es como una v así un poco rara, que es, en física normalmente se la denomina así, pero es la frecuencia. ¿Vale? Entonces, como va a cambiar la velocidad, pero no puede cambiar la frecuencia, por eso nos pone aquí que en dos medios distintos la frecuencia será la misma porque solo depende del foco emisor, pero la velocidad de propagación cambia, entonces se ve obligada a cambiar la longitud de onda, la distancia entre dos máximos, por ejemplo. Y el índice de refracción se define como C partido de V. La letra C es celeritas en latín, es velocidad, y es la velocidad de la luz en el vacío. Y esta V es la velocidad de propagación en el medio que tú estás considerando. Como la velocidad de la luz siempre en el vacío es mayor que la velocidad en cualquier otro medio, porque si la velocidad viaja por un medio que no es el vacío, va a interaccionar con las partículas del medio, y eso va a hacer que se retarde, que viaje más lento. Entonces el índice de refracción, como ves aquí, siempre va a ser mayor o igual que 1. El índice de refracción del aire es muy próximo a 1, pero un poco mayor, porque siempre el denominador va a ser menor que el numerador. ¿Vale? Y no tiene unidades porque es velocidad dividido entre velocidad. Es un índice, un número adimensional. Bien, vamos a borrar todos los dibujos. Y simplemente en este vídeo quiero hablaros de dos leyes fundamentales. Aquí tenéis los apuntes, NC partido de V. La ley de reflexión y la ley de refracción. ¿Vale? Aquí tenéis la ley de reflexión. Tanto una como la otra son sencillas de memorizar, pero hay pequeños detalles que tenemos que tener muy en cuenta. Fijaos, solo me dice estas dos cosas que veo aquí. Si la luz del rayo incidente se encuentra con un medio en el que es reflejada, como la luz que llega a un espejo es reflejada, por ejemplo, tened en cuenta que siempre cuando llega luz a un medio, parte de esa luz va a ser reflejada, parte pasa al otro medio y parte va a ser absorbida por el medio. Entonces aquí lo que me dice es que el rayo incidente, la normal es una recta que tú dibujas perpendicular a la superficie de separación entre los dos medios. Y el rayo reflejado están en el mismo plano, y el ángulo de incidencia, que el ángulo de incidencia es el que forma el rayo incidente con la normal. Y el rayo reflejado, el ángulo
de reflexión es el que forma el rayo reflejado con la normal. ¿Vale? Pues ya los antiguos griegos sabían que esos ángulos son iguales. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, para poner otro ejemplo. Vamos a considerar que la superficie de separación en vez de ser horizontal, es vertical. Y vamos a hacerlo bien. Esta es la superficie de separación. ¿Vale? Y esta es la normal. Simple y llanamente es una recta que tú te dibujas para facilitarte la comprensión y es la normal. ¿Qué quiere decir? Perpendicular a la superficie de separación. ¿Cuándo tengo yo una superficie de separación? Cuando tengo dos medios con distinto índice de refracción. El medio 1 con su índice de refracción N1 y el medio 2 con su índice de refracción N2. Si la luz llega a el límite, si se encuentra con el límite entre un medio y otro, parte de la luz que llega va a ser reflejada y parte va a pasar al otro medio. ¿Vale? Con lo que le pasa al rayo que pasa al otro medio lo veremos en la siguiente ley, que es la ley de refracción. Ahora estamos hablando de la ley de reflexión. Vamos a dibujar los rayos en rojo. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de que, por ejemplo, si un rayo de luz llega con esta dirección formando un determinado ángulo, la luz reflejada, los rayos de luz reflejada, o el rayo de luz reflejada, si estoy hablando de uno solo, vamos a dibujarle bien. Vamos a ver aquí. Forma el mismo ángulo que forma el incidente. Lo que quiero decir es que si este ángulo vale alfa, por ejemplo, le llamo alfa, y vale 30 grados, 20, lo que sea, este ángulo de reflexión va a ser igual. Este ángulo alfa es el que forma el rayo incidente con la normal y el ángulo de reflexión es el que forma el rayo reflejado con la normal. No nos olvidemos de eso. Y lo que me dice del mismo plano, si recordando temas anteriores donde definíamos los ejes X, Y y Z, por ejemplo en el tema anterior, campo electromagnético, donde hemos jugado mucho con los tres ejes, lo que me están diciendo, lo que me dice la ley es lo siguiente. Si el rayo incidente está en el plano XY, el rayo reflejado también estará en el plano XY y la normal también está en el plano XY. Es decir, que si un rayo incidente está en el plano XY, yo no voy a tener luz reflejada que me salga del plano. ¿Vale? Ese rayo no va a tener ninguna componente en el eje Z. Todo está en el mismo plano. Bien, vamos a borrar todo y vamos a... Son ideas muy sencillas, pero que tenemos que tener muy claro. Vamos a seguir un poco con los apuntes. Y lo último que os quiero contar hoy es la ley de refracción. Ahora de lo que estamos hablando es de qué le ocurre a la luz, cuando viajando por un medio con un índice de refracción, en este caso N1, se topa con la superficie de separación con otro medio de índice de refracción distinto. Eso es el cambiar de medio, el pasar a un medio de índice de refracción distinto. Aquí tengo otra vez la luz incidente. No me la dibujan, pero siempre tendré una parte que es reflejada, que puede ser más o menos. ¿Vale? Más o menos porcentaje de la luz incidente se puede reflejar o lo que sea. Pero si me fijo en la luz que sí que pasa al otro medio, estamos hablando del fenómeno de refracción. Estamos estudiando la dirección que sigue la luz que pasa al otro medio. Bien, pues la luz que pasa al otro medio sigue esta ley básica. Se tiene que cumplir que el producto del índice de refracción del primer medio por el ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, es igual al índice de refracción del medio 2
por el seno del ángulo que forma el rayo refractado con la normal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, si el índice de refracción del primer medio es mayor que el del segundo medio, como ocurre en este dibujo que nos están poniendo, el ángulo, si te fijas, el ángulo θ1 tiene que ser menor que el ángulo θ2. ¿Vale? Si n1 es mayor que n2, entonces los ángulos tienen que cumplir esta relación. De todas formas, ahora me estoy fijando y fijaos que si yo prolongo este rayo de aquí, es decir, si no se desviase, seguiría esta dirección. Fijaos cómo el ángulo θ2 es menor que el ángulo θ1. Entonces, lo que estoy diciendo es que realmente, en este caso, si ocurre esto, esta relación entre los índices de refracción, va a ocurrir esto entre los ángulos de incidencia y refracción, pero el ejemplo este es al revés. Si lo que ocurre es que n2 es mayor que n1, entonces θ1 va a ser mayor que θ2. ¿Vale? Aquí, efectivamente, el índice de refracción n2 es mayor que el índice de refracción n1, porque la luz viaja más lentamente. Cuanto mayor sea el índice de refracción, la velocidad es menor respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Aquí, este dibujillo, por ejemplo, nos representa probablemente, aunque no lo pone, la situación en que la luz pasa del aire al agua. Como la luz viaja más lentamente en el agua, porque el índice de refracción del agua es mayor, entonces el rayo refractado se acerca a lo normal respecto a lo que haría el ángulo al rayo incidente. ¿Vale? Entonces lo que estoy diciendo es que si n1 es mayor que n2, puedo ponerlo aquí mismo. Fíjate, esta sería la superficie de separación. Vamos a dibujar la normal. La normal es esta de aquí. Si tengo un rayo incidente y estamos hablando de que este es el caso, vamos a poner el caso este de aquí, n1 y n2, y vamos a decir que n1 es mayor que n2, que sería, por ejemplo, pasar de agua a aire. Entonces el ángulo θ1 es menor que el ángulo θ2, de manera que si el rayo de luz, vamos a dibujarle en rojo, forma un determinado ángulo θ1, el rayo refractado, vamos a dibujarle de otro color, por ejemplo azul, se va a desviar respecto al incidente, ¿vale? Va a formar un ángulo mayor. Este es el ángulo de incidencia, θ1, y este es el ángulo del rayo refractado. Se separa de la normal, dependiendo de que n1 sea mayor que n2 o de que n1 sea menor que n2. ¿Vale? Y por último, quería comentar el caso de la reflexión total. ¿Vale? Fijaos, en este problema, por ejemplo, podemos ver el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado, que es lo que ocurre más habitualmente. Hay una parte de la luz que se va a reflejar, una parte que se va a refractar, y aunque no nos lo dibujan, siempre hay una parte de luz que es absorbida por el medio. Vamos a ver un caso muy importante, que es el del ángulo límite y la reflexión total. ¿Vale? Aquí tenemos esta situación en la que nos dice, oye, cuando un rayo de luz pasa de un medio
a otro menos refringente, es decir, de un medio de índice de refracción mayor a otro de índice de refracción menor, que es un poco lo que acabamos de comentar, vamos a ponerlo aquí, pasamos de un índice de refracción, aquí el rayo pasa del agua al aire, por ejemplo, y el índice de refracción N1 es mayor que el de N2. Luego decíamos que θ1 va a ser menor que θ2. Es decir, el ángulo de refracción va a ser mayor que el ángulo de incidencia. Y esto es lo que ocurre aquí. El rayo se desvía respecto a la normal de lo que haría la luz si no hubiese ese cambio de medio. Si no hubiese ese cambio de medio, la luz sigue con una trayectoria rectilínea. En este caso se desvía. Claro, podemos pensar que si θ1 aumenta un poco más, este se desviará todavía más y llegamos al ángulo crítico, que es aquel en el que el ángulo de incidencia es tal que implica que el rayo refractado forma 90 grados con la normal. De hecho, entonces, no hay nada de luz que pase al otro medio. Ese es el ángulo justamente a partir del que ocurre eso. Y si incluso el ángulo de incidencia le sigues aumentando, entonces por la ley de refracción obligas a que el ángulo θ2 todavía se desvíe todavía más y es lo que se llama reflexión total. ¿Vale? Y ese ángulo crítico justo a partir del que ocurre eso, le podemos calcular. Y muy importante, ten en cuenta que esto solo ocurre si pasas de un medio de índice de refracción mayor a otro de índice de refracción menor. Porque si N1 es mayor que N2, para cumplir la igualdad, θ2 tendrá que ser mayor que θ1. ¿Vale? Al revés no puede ocurrir eso. Claro, el ángulo crítico, fíjate que es tal que pasas de un medio índice N1 con un determinado, incides con un determinado ángulo, recuerda siempre es el ángulo que forma con la normal, C, este subíndice C es de crítico, será igual al índice de refracción N2 por el seno de, ¿cuál es el ángulo crítico? 90 grados, y el seno de 90 vale 1. Y entonces el seno del ángulo crítico es N2 partido de N1. Esto es fácil de deducir. Pero lo importante, lo que tienes que tener muy claro es las leyes de reflexión y refracción. Mismo plano, que es eso de la normal, que es el índice de refracción, que implica que cuando hay refracción N1 sea mayor que N2, etc. Estos dibujos son sencillos, pero hay que tenerlos muy claros.